la nube. Ok. Quiero compartir con ustedes la palabra que está en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y ahí hay una pregunta que se repite varias veces en el Nuevo Testamento, pero que también es una pregunta que se ha repetido en la historia de el hombre. Y básicamente responde a la necesidad que el hombre tiene en su corazón, pero también, como vamos a ver en estos casos que quiero compartir con ustedes, responde al egoísmo, al fariseísmo de muchas personas y que no han tenido un encuentro personal, soberano, con el Dios de la salvación, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 25-37. Y si yo tuviera que ponerle un nombre a esta predicación, le pondría: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es la pregunta. ¿Haciendo qué cosa voy a tener vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Y esa pregunta vamos a tratar de contestarla. Bueno, nuestro Señor Jesucristo ya la contestó. Y eso está en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, en otras versiones para tentarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjense esto, qué pregunta, ¿no es cierto? ¿Y quién la formula? ¿Y a quién se la formula? La está formulando un doctor de la ley, un intérprete de la ley. Ya eso sabemos que por el título, esa persona tiene que saber la ley, es un experto. Un intérprete de la ley primero, es un judío. Segundo, puede ser un fariseo, un escriba, pero es un experto. Ellos saben la ley, ellos sabían la ley, ellos estaban adiestrados para esto. Y él está haciendo una pregunta. Por eso Lucas pone esa palabra para tentarle, para probarle. Entonces, esa pregunta no es una pregunta sincera. No nace de un corazón que quiere una respuesta sino que más bien es una pregunta retórica, es una pregunta que quiere alardear de algo, que quiere mostrarse eh, hacia otros y ver quizás muchas cosas que él tiene, que él como cosas buenas para mostrar. Si usted puede ver Mateo capítulo 19, versículo 16, ahí hay una pregunta similar. Mateo 19, 16 dice: entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este es otro personaje, este es un joven que muy adinerado, un joven rico, un joven que ya no está usando esta pregunta para tentar o probar a Jesús como lo hizo este doctor de la ley en Lucas 10:25, que es el texto base de esta predicación, sino que más bien este joven rico pareciera que es sincero y quiere saber qué debe hacer para tener vida eterna. Entonces, fíjese que volvamos a Lucas 10:25.
En este caso es un doctor de la ley. Es alguien que sabe la escritura. Alguien que no debería haber hecho esta pregunta, porque esta pregunta ya tendría que tenerla respondida, clara, ¿cierto? ¿Qué, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Haciendo, o qué bien haré. Siempre fíjense en, en la intención de esta pregunta. Yo quiero ganarme el reino de los cielos. Quiero que se me otorgue el mérito de llegar al cielo. ¿Qué tengo que hacer? Dígame, maestro. En una de las preguntas es para probar, porque ya tiene la respuesta este fariseo, aparentemente, este doctor de la ley. Y este otro joven rico tenía todo. Entonces parece que quería comprar ahora un lugar en el reino de los cielos. Entonces, dígame, ¿qué me falta? Yo lo he hecho todo. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Dígamelo. Oh, wow. Vamos a darnos cuenta que en Lucas 10:25, la línea de diálogo que hay va a aparentemente digo, al igual que en Mateo, con el joven rico, aparentemente va a dar un giro para otro lado, pero no es así, sino que tiene toda relación con esta pregunta. Y esta pregunta es una pregunta, primero, teológica, segundo, es una pregunta de redención, de salvación. Por lo tanto, aquí está en juego dos cosmovisiones grandes. Primero es, ¿tengo que hacer cosas? ¿Me tengo que ganar el cielo? ¿Tengo méritos para llegar al cielo? ¿O no tengo que hacer nada? ¿O cuál es la forma? Dime, ¿cuál es la forma para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer o no hacer? Wow, qué pregunta. El Evangelio. Ese es el Evangelio. Entonces, Lucas 10:25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿qué? Dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo leéis? O lees, perdón. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Entonces, la pregunta del fariseo fue una pregunta para probarle. La pregunta del doctor de la ley fue una pregunta para tentarle, para saber qué tanto conocimiento tiene este maestro de la ley, o este maestro que llaman popularmente la gente, este doctor de la ley. ¿Qué tanto conocimiento? No sé si ustedes se han encontrado con ese tipo de personas que generalmente son hermanos, tristemente, y que nos hacen preguntas solamente para saber cuánto nosotros sabemos y para saber si estamos en la línea, para ver si hay algún puntito que está malo y inmediatamente criticar y tachar. Entonces este doctor de la ley estaba probando, tentando al Señor. Él estaba sobreseguro preguntando. ¿Por qué sobreseguro? Porque él era un doctor de la ley. Él sabía la respuesta, ¿cierto? Ahora, ok, la respuesta fue una respuesta también con otra pregunta, en forma mayéutica, así se llama, cuando alguien enseña con preguntas, la mayéutica, lo hace a través de preguntas. Y el Señor, ¿quién está al frente? Un doctor de la ley. Bueno, respondámosle a través de la ley. ¿Qué dice la ley? A ver, ¿qué dice la ley? ¿Qué es lo que tú lees? Wow. ¿Qué está escrito en la ley? Oye, doctor de la ley, dime. Sé consecuente. ¿Qué está escrito en la ley? Bueno, verso 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El doctor de la ley contestó
Se contestó él mismo a la pregunta. Él sabía, él estaba haciendo una pregunta retórica. Sí, eso es, eso es. El Señor le dice entonces, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahí está, esa es la clave. Haz esto y vivirás. ¿Qué tiene que hacer este fariseo? ¿Qué tiene que hacer este doctor de la ley? Amar a Dios con todo su corazón y con toda su mente, con todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, ¿cierto? Amén. Vamos por favor a Mateo 19. Verso 17 dice, y él le dijo, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, Jesús le contesta, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo mismo que el doctor de la ley contesta, Jesús le está contestando a el joven rico. Y el joven rico dice, verso 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¡Wow! ¿Cierto? Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Dime qué me falta. ¿Qué me falta? De forma arrogante. Vuelva por favor a Lucas. Capítulo 10, versículo 29. El 28 Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, escuche bien, pero él, queriendo justificarse a sí mismo. ¿Qué significa la palabra justificar? Sí, la palabra en griego es dikaio y quiere decir poner en una relación correcta o ponerse en una relación correcta con Dios. Declarar y o tratar como recto. Entonces, este doctor de la ley se estaba justificando, se estaba colocando a la misma relación con Dios, diciendo, yo soy bueno, yo hago esto, yo estoy exactamente con Dios, yo soy una persona recta. Entonces ahora, contéstame esta pregunta, le dice, ¿cuál? ¿Y quién es mi prójimo? Porque él ya parecía que tenía contestada y autojustificado que él amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Era un doctor de la ley. Por lo tanto, estaba cumpliendo todos los mandamientos de Dios. Entonces ahora, ya, ¿y quién es mi prójimo? Y es aquí donde parece, aparentemente, que el texto como que si diera un giro a la pregunta original. La pregunta original, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? ¿No es cierto? El Señor le dice los mandamientos y resume la ley. Amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, ¿cuál es mi prójimo? ¿Cuál es mi prójimo? Sabemos nosotros que no podemos hacer nada para llegar al cielo. Eso lo sabemos ahora, porque tenemos el Evangelio en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Ya? Estas dos personas, en este caso este doctor de la ley, tenía mucha letra en su mente, pero no tenía el Evangelio. Por lo tanto, él todavía creía que él
estaba ganando el cielo con sus propios méritos. Por eso, él le hace la pregunta ahora al Señor. Ok, ¿y quién es mi prójimo? Ahora fíjense, ¿cuál es el concepto de prójimo que había en ese entonces? El concepto de prójimo, la palabra prójimo viene del griego que es plesión. Eso es la palabra griega, plesión. Y plesión significa cercano, vecino. A nosotros nos llega esta palabra del latín, que es próximo. De ahí viene prójimo, de próximo. Entonces, la lógica que existía es que el prójimo, o el próximo, o el plesión, ¿no es cierto?, en griego, en latín y en español, ¿ya?, era alguien que era cercano. Esa era la lógica de quién es un prójimo en aquel tiempo. Por lo tanto, y fíjense ustedes que la ley, la que tenía en mente este doctor de la ley, ya tenía contestada, ya había contestado esta pregunta, ¿quién era mi prójimo? Y vamos a buscarla en Éxodo capítulo 20. Del versículo 16 al 17. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta ley, la ley del Señor, fue dada para los judíos. Por lo tanto, la idea que venía con esto es que prójimo era todo aquel miembro del pueblo de Dios. Los judíos tenían en mente que su prójimo eran todos los judíos, los cercanos a él, los que estaban y eran del pueblo judío. Eso era para ellos el prójimo. ¿Ya? Fíjese lo que dice el capítulo 21, versículo 14 de Éxodo. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Wow. Eso significa que el prójimo era miembro de la nación, eran conciudadanos, eran judíos. Un judío, por lo tanto, en ese entonces, creía, pensaba y afirmaba que su prójimo era solamente alguien miembro de su nación, otro judío, nada más, nada más. Lo que dice el verso 18, además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto. El que lo hirió solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que se le curen. O sea, ¿cómo se llama eso? Cuando alguien comete un delito, una falta y la otra persona no puede trabajar. Lucro cesante. Aquí en la congregación tenemos una abogada o varios abogados, ¿no es cierto? Lucro cesante. Pero solamente al prójimo. Y entendiendo que el prójimo era alguien de su propia nación. Nada más. Nada más. ¿Cierto?
Versículo 35 dice, y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. O sea, justicia para ambos lados. Lo mismo dice Levíticos 19. Versículo 11. Aquí hay muchas lecturas de esto. Dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Amén. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás de el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. El verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, la pregunta que hace este fariseo al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Era una pregunta que ya estaba contestadísima en la ley. En Éxodo capítulo 20, 16, 17, capítulo 21, 14 en adelante, Levítico 19, 11 en adelante. Ya estaba contestada. Prójimo era todo miembro del pueblo de Dios. Eso era el prójimo, eso eran sus hermanos. Wow, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hace esta pregunta? Vamos a ver, ¿en qué deriva esto? Volvamos a Lucas, capítulo 10, versículo 29. Pero él queriendo justificarse, no se olviden que ese es el tema. Él quería justificarse, él quería, primero, quiso probar al Señor. ¿Hacer qué? ¿Qué tanto sabía? ¿Qué tanto conocía? Ahora él quiere justificarse, él quiere decir que él es bueno, que él tiene vida eterna, que él no necesita de Jesús, que él no necesita de sus enseñanzas, que él le basta lo que él tiene, porque justificarse, dikaio, significa tener una perfecta relación con Dios. Entonces, él quería justificarse, el decir, yo estoy bien, ¿te das cuenta? Entonces, ahora contéstame, ¿quién es mi prójimo? Versículo 29. Bueno, verso 30. Y aquí empieza algo tremendo, algo dramático, realmente algo que, que yo creo que al pobre doctor de la ley y a todos los fariseos que escucharon esto les dolieron las muelas, tuvieron convulsiones, tienen que haber estado pero casi paranoicos, pero fue tan poderosa la parábola que el Señor les da que no tuvieron ninguna contrapregunta, ni siquiera retórica, ni por curiosidad, ni nada. Solamente tuvieron que asistir y decir que el Señor tenía la razón. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar,
Viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Resumamos un poco la historia de esta parábola. Una parábola es un hecho con actores reales que puede que sea la historia verdadera que haya ocurrido o no. Es una enseñanza. Una parábola, a diferencia de una metáfora, es que la metáfora tiene argumentos extraordinarios, casi irreales. Como por ejemplo, yo siempre digo esto, el sol me miró y me tocó con sus manos. O sea, estoy negrito, ¿cierto? Esa es una metáfora. Pero la parábola no. La parábola son personas reales, lugares reales, circunstancias reales, que puede que la historia haya sido verdadera o no. Es una historia para la enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Hay una enseñanza detrás. No son los detalles, cada detalle eh, que deriva en doctrina, sino que es la enseñanza completa. Entonces aquí, ante la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Para justificarse, el Señor le da una historia y le dice, un hombre de Jerusalén a Jericó. Le robaron y le despojaron de todo y quedó medio muerto, tendido en la calle, botado. Fíjense que estos hechos hasta el día de hoy pasan, ¿ya? Eso no ha cambiado. Entonces, cuando decimos los tiempos antiguos son siempre mejores, hay que reevaluar un poco eso, ¿ya? Pero esto siempre ha pasado. Pero aquí viene lo tremendo. Un sacerdote. Y cuando el Señor dice un sacerdote, estamos hablando de alguien que es religioso, en el buen sentido de la palabra, alguien que conoce la palabra de Dios, alguien que ministra la palabra de Dios, alguien que tiene el sentido de la escritura en su corazón, en su mente, en su alma. Un sacerdote, en el estricto rigor de la palabra, es aquel que está entre Dios y los hombres para mediar, para hacer algo, para interceder. Por eso Jesucristo es nuestro sacerdote, ¿no es cierto? Pero este sacerdote, dice, lo vio y no hizo nada. Pasó de largo. Bueno, luego vino un levita. Un levita, ¿qué es un levita? Es un hombre que está dedicado a las cosas de Dios. Su trabajo, su función, su adiestramiento, su currículum académico, laboral, es las cosas de Dios. Él sabe lo que está pasando con las cosas de Dios. ¿Qué pasó con el levita? Lo vio y no hizo nada. Pasaron de largo, ¿cierto? Hasta ese momento yo creo que el doctor de la ley estaba pensando, bueno, seguramente ese hombre no era judío, o sí, pero ¿cómo? Qué extraño. Bueno, veamos, sigamos. ¿Por qué el sacerdote pasó y no hizo nada? ¿Por qué el levita pasó y no hizo nada? Pero aquí viene lo tremendo, aquí viene el golpe al mentón, el golpe de knockout, el golpe que deja realmente sin ninguna base para mérito alguno ante la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque viene un samaritano. También dice la escritura que lo vio. Ahora, eso para mí es interesante porque los tres, tanto el sacerdote, el levita y el samaritano, están en la misma circunstancia de vida. ¿Qué quiere decir eso? A todos nosotros, providencialmente, podemos estar en las mismas circunstancias de cualquier hombre.
Solo hace la diferencia lo que Dios está haciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Si usted y yo, su vecino, su amigo, su tío, creyente, no creyente, cristiano, budista, da lo mismo, vamos a estar en las mismas circunstancias de vida en algún momento, vamos a estar en el mismo terremoto, 8.8, en la misma ciudad, o vamos a estar en el mismo incendio forestal, o vamos a estar exactamente igual. Pero aquí está la diferencia. Los tres vieron, los tres pasaron por el camino, los tres estuvieron ahí. La diferencia es que dos no hicieron nada, debiendo haberlo hecho. El Señor es tremendamente incisivo en sus historias. ¿No? ¿Por qué no puso un ciudadano común, no un sacerdote? Para hacernos ver que ahí no está la respuesta, en el título, en el trabajo, en lo que yo puedo hacer, sino que está antes, mucho antes, en lo que yo soy, en lo que está en mi corazón, en lo que hay antes que yo levante una mano, está en lo que está en mi alma. Eso es lo que yo voy a proyectar en lo que yo soy. Una buena enseñanza en la cabeza, el Espíritu Santo obrando en mi alma. Ahora, cuando yo digo alma y me pongo la cabeza, estoy diciendo que el alma no sé dónde, qué lugar está, pero tiene relación con mi voluntad. ¿Y dónde está la voluntad? Tiene razón con mi racionalidad. Entonces, en mi alma, en mi mente, en mi corazón, cuando tengo una buena enseñanza, tengo un buen sentimiento. Y si tengo un buen sentimiento, el sentimiento correcto, hago la acción correcta. Entonces el sacerdote tenía un título profesional quizás. El levita quizás estaba metido en su onda, solamente en lo que él tenía que hacer. Como cuando le dije yo a un amigo, oye, tenemos que ayudarle a esta otra persona. Y mi amigo me dice, ¿y quién me ayuda a mí? Y yo toda la semana le había ayudado a él. Yo le dije, oye, pero si yo te he ayudado todos los días a ti. Y ahí como que quedó así, porque es algo humano. Es algo humano. ¿No es cierto? Hacer nuestras circunstancias el todo y no existe otra cosa. Hacer de lo que yo estoy viviendo como lo único que puede estar pasando. ¿Soy yo el único que ha sufrido? ¿Soy yo el único que tiene problemas? ¿Soy yo el único que tiene esta duda? No. Déjeme decirle que los tres vivieron la misma circunstancia de vida, pero dos de ellos mostraron que lo que había en su interior, al no hacer nada, al no hacer nada. ¡Wow! ¿No es cierto? Y aquí se pone dramática la historia, porque vino un samaritano. Ahora, yo quiero hacer un poquito de historia, bien cortito. Samaritanos. ¿De dónde vienen los samaritanos? Bueno, luego de que el reino unificado se divide entre el reino del norte, Israel, se va para el reino del norte con 10 tribus y Judá se divide de Israel con 2 tribus y se va al sur. Entonces, la nación se divide en Israel en el norte con 10 tribus y Judá en el sur con 2 tribus. Uno de los reyes, ¿no es cierto?, en el año 875 antes de Cristo, puso a Samaria como la capital de Israel. Ahora, Israel son 10 tribus que está solamente en la región del norte. Judá son 2 tribus que está en la región del sur. La capital de Judá es Jerusalén. La capital de Israel es Samaria. Esto fue en el año 875 a.C. Luego, ¿qué pasó? En el año 740 a.C., los asirios vinieron
y conquistaron Israel, las 10 tribus. Las conquistaron, arrasaron con Israel, con estas 10 tribus, y se las llevaron al exilio. Pero los pocos que quedaron ahí fueron mezclados con gente extranjera y se mezclaron. Por lo tanto, de ahí vienen los samaritanos de Samaria, aunque fueron en algún momento, según los judíos, puros de raza, pero ahora como están mezclados, eran ilegítimos, no eran verdaderos. ¿Ya? Fueron entonces reemplazados por extranjeros, quienes tuvieron algo de conocimiento similar a la religión judía, creían en la ley, de hecho tenían sus propias normas de culto, e hicieron todo una mezcolanza, estos judíos que se quedaron y se mezclaron, estos israelitas, perdón, que se quedaron y se mezclaron. Y esto eran los samaritanos. Por lo tanto, usted puede entender que los judíos, propiamente tal, los que estaban en la región del sur, no podían ver a los samaritanos que estaban en la región norte, porque habían, según ellos, y era así, mezclado, confundido, todo. Entonces, un samaritano era étnicamente, o sea, por raza, un mestizo. No era un israelita puro, ni menos un judío puro, porque los judíos solamente se quedaron en la región del sur. Era un mestizo, una mezcla, como nosotros usamos peyorativamente un migrante, ¿cierto? Es una persona, como que nosotros fuéramos puros en esta nación, ¿no es cierto? Los samaritanos eran étnicamente mestizos. Religiosamente eran heréticos y sincretistas. ¿Qué significa herético? Tenían cosas raras, herejías raras por aquí, por allá. Recuerden que una samaritana le pregunta al Señor en el pozo, ¿no es cierto? ¿Dónde tenemos que adorar? Ustedes dicen que acá, ¿dónde? ¿Cierto? Porque había una mezcla ahí, habían cambiado el culto, habían cambiado la ordenanza, las leyes, todo por esos lados. Entonces, y habían mezclado sincretismo, significa tomar algún hecho de la naturaleza o fenomenológico y mezclarlo con el culto divino, como nosotros los chilenos hacemos. La Iglesia Católica Romana mezcla las fiestas paganas del norte con el culto, ¿cierto? Eso es ser un sincretista. Todo sirve, todo mezcla y sirve. Un samaritano, por lo tanto, era religiosamente un herético y un sincretista. Ahora, sociopolíticamente, o sea, cómo se veían socialmente y políticamente, los judíos veían sociopolíticamente a los samaritanos como un despreciado traidor, un traidor que no se habían mantenido en la pureza de la ley, no se habían mantenido en la pureza del culto, sino que habían traicionado completamente las normas, las leyes. Entonces, por eso, queridos hermanos, un judío con un samaritano, ni en el partido de fútbol, ni en ningún lugar. Entonces, cuando un maestro judío como el Señor Jesucristo, frente a un doctor de la ley judía, al contestar la pregunta, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Le contesta, ¿qué dice la ley? Y el judío se empavonó, mostró todo su pecho. Amo al Señor, amo de la mente, el corazón y además amo al prójimo.
Y ahora, para justificarse más, ¿quién es mi prójimo? Porque él iba a contestar inmediatamente: yo hago misericordia con los judíos, cuido a los judíos, protejo a los judíos, pero el Señor le da vuelta a todo. El Señor no amplía el concepto de prójimo, sino que lo cambia radicalmente. Lo cambia. Al poner a este samaritano, mientras había un sacerdote, está bien, ya. A lo mejor el sacerdote estaba muy ocupado, pasó. Un levita, ya, bueno, más doloroso, pero ok, ya, pero estaba muy preocupado por las cosas mundanas. Pero cuando introduce al samaritano, algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Verso 33. Me gusta cómo empieza el verso 33. Dice, pero, esta letra de esta palabra de 4 letritas cambia todo, ¿cierto? Pero, no sé si a usted le ha pasado, alguien está argumentando, bien lindo, pero dice, pero, algo viene, algo distinto viene, algo pasa aquí. Pero, aquí hay un pero grande, un pero de Dios. Dice, pero un samaritano. Wow. Entonces, métase en la mente de los judíos. Un traidor, un herético, un sincretista, un mestizo, alguien que no es por ningún lado mi prójimo, porque mi prójimo es solamente las personas del pueblo de Dios, y el pueblo puro, santo y único de Dios son los judíos, según la mente de ellos, en ese momento. Pero el maestro está contestando la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí la respuesta. Pero un samaritano que iba de camino, también es la misma circunstancia que todos, vino cerca de él y viéndole, igual que el sacerdote también le dio, el levita también le dio. Aquí fue la diferencia. Esto es la diferencia. Fue movido a misericordia. Algo hay dentro de ese corazón samaritano. Algo hay. Fue movido a misericordia. Y acercándose, qué contraste con pasaron de largo. Pasaron de largo. Y acercándose. Y los otros pasaron de largo. Este se acercó. Hubo cercanía, ¿cierto? Hubo proximidad. Wow. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Oh, esto no puede ser, esto es totalmente explosivo, dramático, terrible, tremendo en la mente de este doctor de la ley. Esto saca eh, toda línea, toda cosmovisión humana, toda naturalidad. No puede ser. ¿Qué estás hablando, Señor? Este samaritano primero fue movido a misericordia, se acerca, venda sus heridas, le coloca medicina, lo pone en su cabalgadura, lo lleva al mesón, cuida de él, paga para que lo cuiden y además se preocupa por él, porque dice explícitamente en el versículo 35: todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando vuelva, yo voy a volver, paga más. O sea, si él necesita más cuidado, por favor, hazlo, yo voy a volver y voy a pagar por él. Esto me recuerda al Señor. Esto me recuerda al Señor. Este es el pago. Ahora la pregunta, verso 36.
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Fíjense cómo el Señor le devuelve la pregunta exactamente igual, pero ahora con un argumento sólido, porque la pregunta fue para justificarse, o sea, para decir yo merezco todo, yo merezco el cielo. Ahora, después que el Señor le hace esta parábola, le devuelve la pregunta, pero sólidamente. ¿Quién, pues, de los tres te parece que es el prójimo? Verso 37. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ese es el evangelio. Ve y haz tú lo mismo. Jesús, queridos hermanos, en esta tremenda parábola, como dije antes, no amplía el significado de prójimo que tenía este doctor de la ley, sino que lo cambia totalmente, lo cambia radicalmente. El concepto de prójimo que tenía este judío doctor de la ley estaba basada en su egoísmo etnocentrista. Él pensaba, y él creía, y él defendía, y él se autojustificaba que él, al hacer bien con sus conciudadanos de su misma raza, de su misma etnia, de su misma nación, de su misma clase, de su mismo nivel social, porque eso significaba prójimo, el próximo, el vecino, el de al lado, estaba bien. Pero ahora el Señor está diciéndole y nos está diciendo, prójimo no es el conciudadano, no es el de la misma raza, no es el de la misma etnia, no es de la misma nación, no necesariamente de la misma clase, ni necesariamente del mismo color o nivel social. Prójimo no se refiere en el último término al otro, porque eso se entendía. Prójimo es el otro, el que está al lado. Plesón significa vecino, y como las ciudades de aquel entonces eran muy, muy, muy lejanas, entonces prójimo podía ser una ciudad vecina. Entonces mi prójimo está allá, porque la, la, el criterio era distancia, por eso viene de proximidad. Prójimo el que está al ladito mío. O sea, siempre decimos, prójimo es mi vecino, porque ese está al ladito. Pero el Señor está cambiando ese concepto. Nos está diciendo que prójimo no se refiere en último término a este cercano, lejano, amigo, no, próximo, lejano. La proximidad ya no es el criterio de Jesús. Él rompe con ese criterio de lejos, cerca, próximo, cercano. ¡Wow! Entonces, ¿qué es, pues, pastor? Díganos, por favor, ¿qué es? Bueno, la razón, el motivo último de esta proximidad o esta proximidad es el amor, la compasión, el sentir, este sentir lástima, que sobrepasa toda norma, toda ley, todo rito. Prójimo es todo hombre, mujer que me necesita. Y por lo tanto, como todos nos necesitamos, todos los hombres son mi prójimo. Ya no es el que está al lado, sino que es todo hombre que me necesita. Por eso, el evangelio que este doctor de la ley
no podía cumplir en sus méritos era amar a Dios y amar a su prójimo. Él no podía amar a su prójimo porque él era un judío y tenía en su mente prejuicios contra este samaritano, sincretista, mestizo, traidor. Por eso cuando el Señor en el versículo 37 le dice, Él le dijo, con él, entonces Jesús le dijo, y haz tú lo mismo. No podían, casi imposible que este doctor de la ley pudiera hacer eso. Vamos ahora a Mateo 19:21, a esta historia del joven rico. Vamos a leer del 18. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La misma, exactamente igual. Verso 20, el joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, este fue mucho más, porque él creía que estaba todo listo. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ese es el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio? En Jesús. Vende todo eso y luego ven y sígueme. Ven. Mateo 19:21 dice, 22 dice, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, entonces, la pregunta que estos dos personas, uno doctor de la ley, le dice al Señor, ¿cuál es? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Cuando el Señor les muestra el Evangelio, cuando les dice que la única forma es que en tu corazón pasen dos cosas tremendas que no las puedes hacer en forma natural, que es amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo, eso no lo puedes hacer tú. Y les dice por qué no lo puede hacer. Y les da una simple historia, natural, normal, que puede que pase o no. Un hombre camino para allá, lo roban y casi lo matan. Un sacerdote no hizo nada, un levita no hizo nada, un samaritano despreciado hizo todo. Tú haz lo mismo. ¿Puedes hacerlo? Wow. El pobre quedó entristecido. Al joven rico que tenía todos los bienes de este mundo y había cumplido toda la norma, le dice lo mismo, vende todo y sigue. Y el joven se entristece y se va. Solo en Cristo, queridos hermanos, y nada más, podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vamos a estar en el cielo, no por nuestro mérito, porque a partir de la obra de Cristo en nuestro corazón, vamos a poder amar a Dios. Agustín le dijo eso a sus amigos. San Agustín le dijeron a sus amigos, ¿qué tenemos que hacer? Hagan lo que quieran, solamente amen a Dios y hagan lo que quieran. Y se fueron los amigos, tan fácil, ya, y se fueron. Y volvieron. Dijeron, Agustín, no podemos hacer lo que queremos. Si amamos a Dios, no podemos hacer lo que queremos. ¿Por qué? Porque el amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, implica amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos implica salvación en nuestro corazón. Por lo tanto,
No es lo que usted y yo hagamos. No es lo que usted y yo sepamos, sino que es la obra de Cristo Jesús. A favor. Juan 6, con estos dos versículos voy a terminar. Juan capítulo 6, versículo 68. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y no, ¿a quién iremos? No hay forma, no hay otra forma. Por lo tanto, queridos hermanos, lo que podamos hacer o no podamos hacer si no está Cristo en nuestro corazón es mera religiosidad con una motivación de autojustificación, de mostrar que somos ante algo superior, sea que usted esté donde esté y tenga esa actitud, estamos muy lejos del Evangelio. Solo Cristo puede responder esa pregunta en nuestros corazones. ¿Qué debemos para ser salvos? La única respuesta es entregar toda nuestra vida a Jesucristo. Y esa respuesta viene de parte de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Tanto a judíos como a gentiles, tanto a musulmanes como budistas, tanto a ateos como sincretistas, tanto a personas que creen en un sistema humano para poder ser más perfecto, como aquellos que creen en las cosas etéreas, todo lo que sea. Queremos decirle esto. Tanto personas que pueden hacer miles de obras creyendo que esa es la forma y la única forma para ser salvo. Queremos decirles esto. Verso 12, capítulo 4 de Hechos, verso 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Amén. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Bueno, como bien dijo el Señor al joven rico, ven y sígueme. Eso es. No hay nada más. Y cuando estemos en el camino del Señor, van a pasar dos cosas. Vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y vamos a amar a nuestro prójimo, sabiendo que nuestro prójimo es todo hombre o mujer que me necesita. Y por lo tanto, si son todos los hombres necesitados, son todos los hombres mi prójimo. Ya no es el de al lado, porque esa lógica el Señor la sacó. No es el próximo, sino que es todo hombre que necesite del Evangelio de Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos. Gracias, eterno Señor, por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor Jesús, por abrir nuestros ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, a estar atentos. Las circunstancias de la vida que tú providencialmente nos haces pasar, que en este tiempo es pandemia, que en este tiempo es estar en la casa con cuidados y que nos estás haciendo pasar a todos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a no pasar de largo en la necesidad de las personas, porque estamos en el mismo camino, en la misma ruta, y no queremos pasar de largo.
sino que, amado Espíritu Santo, acércanos, detiénenos y haznos mover a misericordia para hablar de tu palabra, para hablar de tu evangelio, para suplir necesidades físicas, económicas, emocionales que la gente tiene. Y no tan solo con estirar la moneda y darla al vagabundo que está en la calle o al extranjero que está con un bebé y que nos pide dinero, sino que hacer como este samaritano que se preocupó, pagó y encargó que se le ayudase. Gestos así, Dios Todopoderoso, deben ser nuestra norma, no la particularidad, Padre. Gracias, Señor, porque como iglesia, Señor, tú nos estás motivando, pero queremos ir cada vez más y más, sabiamente, prudentemente, haciendo las cosas que tú tienes que hacer. Oramos, Señor, porque ponemos nuestra mente y nuestro corazón en los méritos de Cristo. No somos mejores que nadie si sabemos hebreo, griego, latín o todas las escrituras. Solamente la obra de Cristo Jesús en nuestro corazón, a nuestro favor, contesta la pregunta: ¿cómo podemos ser salvos? El Señor le respondió a este intérprete de la ley y a este joven rico que estaba lejos de heredar el reino por su forma de vida, sino que tenían que seguirle a él, tenían que tener la obra de Cristo en su corazón. Hoy quizás, Señor, no es el problema del prójimo, sino que es, Padre, un pecado oculto, nuestro egoísmo, nuestra autocomplacencia, nuestro egoísmo, que al final redunda, Señor, en problemas con el prójimo también. Por eso, Señor, entregamos nuestro corazón, porque ya ha sido salvo, pero lo entregamos a la obra santificadora del Espíritu Santo, para que nos pula, nos lime, nos pode, para dar más frutos en santificación. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. A cada uno. Igual a usted, pastor. Amén.